Comentando alguna situación en torno a lo que estábamos hablando. Me había perdido un poco el hilo, pero le estaba diciendo básicamente sí, este tipo de medidas, y le hablaba de los aumentos que han puesto en listas Arcor, la Serenísima en las últimas horas, si no hay que atacar ahí a esa especulación. Sí, correcto. A ver, yo creo que son dos cosas. Por un lado, tenemos el aumento internacional del precio de los alimentos. Eso, la política del gobierno por ahora es atacarla mediante fideicomisos cruzados, ¿sí? Capturando una parte de la rentabilidad extraordinaria de la soja para volcarla a otros sectores. Y lo que pasa es que después está todo lo que es el sector de la industria alimenticia, ¿sí? Vinculado a la COPAL. Un poco lo que planteas recién, y hay otros sectores también que vienen con listas de aumentos muy elevadas, con lo cual ahí hay dos cuestiones. ¿Sí? El gobierno está planteando reforzar el programa de precios perdón, de precios cuidados. Eh, Eso funciona en las principales cadenas de comercialización, pero en general no en los almacenes o puntos más de cercanía, ¿sí? Con lo cual ahí se está evaluando implementar algún programa específico para esos sectores. Está la idea de generar porque gran parte del aumento también tuvo mucho que ver con frutas y verduras, por estacionalidad y otros problemas. Entonces generar un mecanismo por el cual el Estado pueda comprar una parte de esa producción en los momentos que está muy barata, así en los momentos de que son de estación, digamos, y poder ofertar y proveer al mercado en momentos de baja estacionalidad. Por eso digo, hay varias cuestiones en revisión. Yo creo que de cualquier forma seguramente habrá que pensar mecanismos de precios máximos, ¿sí? Especialmente precios máximos que además no son a partir del viernes o del lunes, sino que en general siempre se plantean retroactivos, ¿sí? Porque si Ujú. no es convalidar, digamos, los aumentos preventivos frente al plan. Ahora, el problema es qué pasa con todo esto si sigue aumentando los precios internacionales, y que puede llegar a pasar. Vos, el esquema de fideicomisos cruzados, por ejemplo, para el caso de la harina, ¿sí? Funciona con hasta más o menos los precios donde están ahora, ¿sí? Que son más o menos 40.000 pesos la tonelada de trigo. Ahora, Ujú. si eso sigue aumentando, ¿sí? Porque en la medida que siga aumentando eso, la compensación que tiene que hacer este fideicomiso a los molineros va aumentando, ¿sí? Porque la brecha los precios internacionales van aumentando, con lo cual cada vez aumenta para un volumen menor, ¿sí? En este esquema se calcula que puede alcanzar para 3.800.000 toneladas más o menos de harina. Bueno, eso se puede reduciendo y ahí obviamente hay un problema, con lo cual en este caso, la verdad, la Argentina obviamente tiene un historial importante en términos de inflación. Ahora, en este caso, la verdad, hay una cuestión muy particular, ¿sí? Vinculada a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios de los granos, y seguramente esas consecuencias las vamos a ver por un largo tiempo, con lo cual ahí obviamente está el problema, ¿no? Claro, pero sí, en algún momento yo me esperancé, dije, bueno, sube el precio de los granos, me acordé de los mejores años, quizás de Néstor Kirchner, de los superávit gemelos y demás. Digo, ¿por qué en ese momento se podía, ante precios altos de los commodities en el mercado internacional, trasladarlo eso a beneficios para la Argentina, y hoy es algo que nos complica, Costa? No, a ver, lo que pasa es que nos genera beneficio en un punto en la balanza comercial, ¿sí? Porque genera un mayor ingreso de divisas y demás. El tema es que en el mercado interno no. Y ahí hay un problema, si se quiere, distributivo, ¿sí? Que es que esa ganancia extraordinaria la generan los sectores exportadores, que son relativamente pequeños, ¿sí? Si uno considera el total de la población, y los costos, ¿sí? En términos de aumento de los precios internos, lo paga obviamente la totalidad, de hecho, de la población cuando va a hacer compras. Con lo cual, ahí está un poco el problema distributivo. Vos nombrabas los años de la super soja, ¿no? De la época de Néstor Kirchner. Bueno, en aquel momento se implementaron fuertes retenciones también. No estaba todavía el problema
o esa sensibilidad política que existe en este país a partir del 2008 con todo el conflicto agrario por las retenciones. Digo, las retenciones es una medida absolutamente técnica que se aplica en decenas de países, no es algo muy poco habitual. Lo que pasa es que, bueno, acá hay una cuestión particular. Creo que ahí un poco es la cuestión de la sábana corta, ¿sí? Si uno quiere mejorar la balanza comercial, puede de última soltar las exportaciones, que se exporte más, etcétera, pero va a afectar mucho a los precios internos y viceversa, ¿no? En la medida que uno quizás ponga más retenciones. Igual ahí hay otra discusión, porque la realidad es que la Argentina exporta todo lo que puede, no es que cuando se pone, tradicionalmente, digamos, cuando uno analiza las series largas, no es que cuando se ponen retenciones se exporta menos, Ujú. ¿sí? Se exporta lo mismo, lo que pasa es que se captura una parte de esa ganancia. Ahora, para que nos demos una idea de la magnitud, porque los aumentos han sido tan elevados en el plano internacional, en dólares, lógicamente, en algunos casos llegando al 40, 50, 60% en un mes, Ujú. ¿sí? O desde el principio de año, eh, la medida que está planteando el gobierno del aumento de 2 puntos porcentuales de los derivados de la soja, de la retención de los derechos de exportación de los derivados de la soja, capturaría aproximadamente un 10%, ¿sí? De ese incremento. ¿Sí? Ujú. Es decir, de ese enorme incremento que hubo en los precios internacionales, cerca del 85-90% quedaría en manos del productor, del exportador, y solamente cerca de un 10% capturaría el Estado para poder hacer el fideicomiso para mantener controlado el precio de la harina. Es decir, que no es una apropiación tampoco del total de esa rentabilidad extraordinaria, sino de una pequeña parte, con lo cual digo, me parece, digo, en materia de la idea del esfuerzo compartido y demás, me parece que no es una situación tan Ujú. apremiante, digo, para los sectores exportadores como sí lo es para la gran mayoría de las personas, de los trabajadores que tienen que encarar, digamos, este aumento enorme en el costo de vida. Claro. Quería pasar por todas las variables, ¿no? Sabemos que la inflación es multicausal y le iba a preguntar por el tipo de cambio, Costa, donde también tengo que volver sobre la situación de los especuladores, porque importan con tipo de cambio oficial, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, suelen remarcar a la par de las variaciones en el tipo de cambio blue o ilegal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no siempre pasa en el caso de los productos. En general nosotros nuestro país, bueno, en otros países pasa lo mismo, tenemos mucho más control sobre los productos que se venden en los grandes centros de comercialización y esto lo había comentado antes, y en los locales de proximidad, en los almacenes, los llamados chinos, etcétera, menos, ¿sí? De hecho, por eso en el último tiempo fue aumentando bastante la brecha de precios, ¿sí? En algún momento era casi empatado, en el último tiempo fue aumentando, de hecho el sector de almacenes de proximidad está un poco en crisis porque ha bajado mucho la concurrencia, porque bueno, se nota esa brecha. Yo creo que hay distintas cuestiones. En el caso del dólar, ese es otro elemento que también es preocupante, ¿sí? Porque dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario, uno de ellos es mantener la competitividad, se dice, del tipo de cambio real. ¿Esto qué significa? Significa que la tasa de devaluación, ¿sí? Del dólar tiene que más o menos ir acompañando a la inflación. Ahí hay una cuestión técnica, en realidad se descuenta la inflación, hay que descontar, digo, la inflación de otros países con los cuales comerciamos, especialmente Estados Unidos, del dólar y del real. Ujú. Pero más o menos el gobierno va a tener que aumentar esa tasa de evaluación que el año pasado estuvo más cerca del 1% mensual y este año ya la está empezando a elevar, ¿sí? Justamente para mantener, ¿sí? Para que no se aprecie el peso, ¿sí? Que Ujú. es algo relativamente habitual en estos esquemas. Eso, que en términos macro no es una mala medida, lógicamente, porque lo que hace es mantener una cierta estabilidad en la balanza comercial, bueno, puede generar también cierta complicación a la hora de la inflación, porque si vos venías aumentando el tipo de cambio oficial, ¿sí? Que justamente es el que se utiliza para importar a una determinada velocidad y ahora tenés que duplicar o triplicar esa velocidad de aumento del dólar oficial, Ujú. bueno, seguramente algo de eso a la inflación también se vaya trasladando.
Claro. Porque Sí. de hecho, en estos últimos mes y medio, asistimos a una enorme baja del dólar blue Ujú. e incluso de los dólares financieros, así que llegaron a estar 230, 240 pesos y están en estos días estaba 185, ahora creo que subió unos pesitos, pero digo, realmente es muy significativo y a pesar de eso, los alimentos y en términos generales la inflación no solo no ha bajado, sino que se está acelerando. Claro. Con lo cual, digo, bueno, ese es un poco. Claro. Para cerrar, Costa, el congelamiento de precios que decidiera el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti allá por diciembre, fines del año pasado, a la luz de lo que está sucediendo hoy, ¿ha fracasado? Yo creo que no, porque en realidad más que congelamiento, digo, en algunos casos puede ser congelamiento, en otros casos precios máximos, en otros casos precios cuidados, son distintas Ujú. políticas que lo que hacen es intentan generar anclas, ¿sí? Nominales para frenar o por lo menos ralentizar un poco la inercia inflacionaria. Hoy nosotros en nuestro país tenemos un problema importante que es justamente la inercia inflacionaria, es decir, ya hay un proceso de inflación tan consolidado con un piso relativamente alto, porque ya no estamos hablando de la inflación del 20, 20 y pico que había en la época de más o menos en los mandatos de Cristina Kirchner, sino muchísimo más. Ujú. Bueno, eso genera comportamiento, varias cosas. Por un lado, comportamientos defensivos en los distintos sectores, las distintas cadenas de valor, obviamente remarcando. Hay también cuestiones vinculadas a mecanismos de propagación, es decir, contratos indexados, deudas indexadas, bueno, herramientas de inversión también indexadas. Eso genera también inflación en un sentido, porque, digamos, al indexarse automáticamente, la nominalidad de los precios va aumentando. Bueno, y yo creo que en ese sentido las herramientas, en ese caso, recordemos lo que había hecho Feletti fue congelar algunos productos, pero que habían tenido un aumento desproporcionado en los días previos, y Ujú. entonces fue retrotraer un poco esa medida. Después de eso se fueron, incluso por ejemplo en precios cuidados, se fueron otorgando aumentos, es decir, está claro que uno no puede simplemente congelar el precio de los alimentos, por ejemplo, y que eso se cumpla Ujú. perfectamente, porque obviamente hay un problema de costos, ¿no? Cuando todo aumenta, los costos para la industria alimenticia también aumenta. Ahora, la otra cuestión que creo yo que hay que ver es, entonces finalmente es, bueno, abramos los libros, veamos cuáles son los márgenes de rentabilidad de los distintos sectores de las cadenas de valor de la industria alimenticia y veamos dónde están los problemas, ¿no? Porque esto es un poco, ustedes se deben imaginar en las mesas de negociación de la Secretaría de Comercio, van todos llorando que trabajan a pérdida, Y los es mentira, sí. productores, los leales, etcétera, están todos perdiendo y sin embargo, cuando uno ve la cadena, es una cadena de alta rentabilidad. Bueno, Sí. ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Porque esa es un poco también la forma de poder generar un proceso más armonioso en términos de captura de rentabilidad. Seguro. Costa, le agradecemos por su tiempo, muy amable como siempre. Hasta luego. Chau, chau. Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política Argentina del CEPA.